comencem el torn de preguntes. Els comentaris que vulgueu fer. Aprofiteu el públic ara que han acabat els ponents i els teniu a disposició. Jo li volia preguntar per què no tenen terapeuta ocupacional. Hay dos figuras ahí que hemos dicho, por lo menos dos, que no tenemos, que es terapeuta ocupacional, pero es que yo que sepan, SACIL, Castilla y León, José Ramón, no existe esa figura, no hay contratados, no hay terapeutas ocupacionales. No tenemos terapeutas ocupacionales en atención primaria en Castilla y León. O sea, es una figura que no existe. Habría que hacer una modificación de los gestores o quien sea para poder integrarla. Y también había un trabajador social, también sería importante, trabajador social. Pero eso sí que estamos en contacto con los trabajadores sociales de los... ¿En primaria tampoco tenéis trabajadores sociales? Sí. No tenemos en los equipos, pero bueno, sí que tenemos relación, vamos a decir, con trabajadores sociales. ¿Y en los geriátricos os consta que hay terapeutas? Sí. Sí, había una ley que la han modificado en Castilla y León, ¿no? Bueno, pero sí, había terapeutas y fisioterapeutas dependiendo del número de... De las ratios. ¿Alguna pregunta del público? Pues yo tengo una pregunta para Javier. Y es que hemos visto que hacías como mucha terapia grupal en lo que es atención primaria. ¿También hacéis terapias individuales? Sí. Una parte importante, bueno, es la terapia individual, porque hay pacientes que tienen lesiones, vamos a decir, que no deberían entrar en grupo, como hemos dicho antes, como por ejemplo alteraciones somatosensoriales o otro tipo de alteraciones, o pacientes que no están muy afectados a nivel nociplástico, como hemos dicho, habría que buscar qué es lo que está modulando. Entonces, esos pacientes igual simplemente con unas ayudas individuales en la consulta, unas pautas de ejercicio, unas pautas de estilos de vida, podemos ayudarles sin que necesite hacer una terapia en grupo. Incluso hay pacientes, yo tengo unos cuantos ya, que solo solucionando el problema de somatosensorial ha desaparecido la sintomatología. Es raro, pero a veces pasa. Y luego también pacientes que están muy afectados, que funcionalmente vemos en la primera valoración que tienen mucha afectación. Entonces, a esos pacientes les hacemos primero terapia individual para intentar, pues bajar toda esa suflé que tienen, ¿no?, de dolor crónico, para luego intentar hacer una transición a grupos. El objetivo final sí que sería que hiciesen un programa, pero a veces se puede y otras veces no, o hay que esperar, y hay otros que no lo necesitan y simplemente con un tratamiento individual se soluciona. O sea, que en la primera visita ya decidís un poco, hacéis un poco de cribaje. Sí, si el paciente necesitará... Afortunadamente nosotros, no es como otros compañeros de atención primaria, en la primera consulta sí que tenemos bastante tiempo. Eso es una suerte importante, podemos escuchar al paciente, cosa que yo trabajaba en atención primaria en centro de salud, no tienes tiempo ni para escuchar al paciente. Eso es un problema. Entonces nosotros hacemos escucha, pero bueno, en la primera consulta dedicamos mucho tiempo, hacemos unos test, revisamos detenidamente la historia, luego ya el paciente nos cuenta cómo se originó el dolor, qué causas. Como hablaba antes con José Ramón, puedes hablar con el paciente y tú le preguntas cómo se originó el dolor y no te dice que fue una caída, te dice que es cuando se murió su padre. Y dices, yo no le he preguntado vinculado a algún dolor si se murió su padre o no, pero él es lo primero que me cuenta. Sí. Y luego hacemos una valoración, esa primera consulta, hacemos una valoración importante somatosensorial para detectar alteraciones somatosensoriales. Y ahí es una parte difícil ya, pues con eso que tú has elaborado ese día, intentar enviarle a lo que crees que más puede obtener beneficio, que evidentemente nos confundimos a veces. Bueno. Y le mandas a grupo y luego igual dices, pues este estaba para otro. Puede Pues pasarnos, pero esa parte de ver dónde el paciente puede encajar mejor es una de las partes difíciles. Claro. Vale, gracias. Una pregunta. Sí, mi pregunta es para Javier. Por ejemplo, este programa, ¿ustedes lo han aplicado o cómo podríamos hacerlo en una residencia de personas mayores?
poner un grupo y poner en práctica este modelo de estrategia, cómo se puede afrontar, cómo podíamos convencer al equipo multidisciplinar en este caso para que nos pueda ayudar, pues. Bueno, yo creo que lo primero, los estudios nuestros están publicados, los que hicieron el ensayo clínico que hizo Fede Miguel Ángel, o sea que hay, bueno, pues una guía, ¿no? Lo primero que había que ver son esos pacientes si tienen un dolor crónico, si tiene otro tipo de componente o de tipo, pues igual no encajan esos programas porque en programas de dolor crónico como tal, porque nosotros también, no he hablado de ello, pero en algunos casos simplemente hacemos una sesión de educación y pasamos a ejercicio físico. O sea, que hay pacientes que no necesitan esas 5 o 8 sesiones de educación, sino que simplemente con una sesión ya pueden pasar a hacer ejercicio físico por grado de afectación. Y luego, pues, una vez que tienes hecho un grupo, yo lo que recomendaría es que el grupo sea por encima de 15, 12, 15 personas, porque si no, es muy posible que fracase con grupos pequeños, porque hay una parte importante de la sociabilización, de factores emocionales, que eso se trabaja muy bien en grupo, individualmente no. Y si los grupos son pequeños, pues ahí se queda un poco cojo. Hay estudios que dicen que los grupos ideales serían entre 15 y 20. Y luego, pues explicarles al paciente que igual hay conceptos que tienen que no están tan evidenciados científicamente o que están más inculcados nos han llegado a través de otras vías, pero no tienen evidencia científica. Y luego, pues empezar a hacer ejercicio con esos pacientes. Ejercicio, ya te digo, nosotros está publicado cómo hacerlo, pero tampoco son ejercicios muy complejos, sino con estos pacientes lo que decíamos es importante, ellos tienen mucho miedo al movimiento, catastrofismo, kinesofobia, entonces en este tipo de pacientes, no en pacientes con dolor agudo, muchas veces no es tan importante cómo se muevan y no provocar que su foco de atención se centre tanto en el cuerpo, sino que se muevan, que empiecen a moverse. Y hay muchos pacientes que no se mueven por el miedo que tienen. Entonces, pues, ¿cómo implementarlo? Pues viendo el grupo que podría ser y dándoles un poco de educación primero y luego ya hacer ejercicio grupal. De acuerdo, gracias. Hay una intervención. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre... No te oímos. ¿Me oí? ¿Ahora? ¿Ahora me oís? Sí. Ahora de más alto. ¿Ahora se me oye bien? Sí, sí. Estupendo. Me ha parecido muy interesante la presentación y tenía dos preguntas. No te oímos otra vez. Vale, ¿ahora? Sí. Sé cómo me resuena. No, era para saber si estos grupos de afrontamiento del dolor activo, dolor crónico, aunque sabemos que en las diversas patologías se imbrican los diferentes factores y además se pueden mezclar los diferentes tipos de dolor, si tenéis resultados más positivos en las patologías más de origen musculoarticular y demás, o respecto a las patologías de sensibilización central, que me ha parecido que también las tratabais. Sí. Bien, nosotros lo que hacemos es, como hemos dicho, valorar por capacidades funcionales. Hacemos una valoración física, cognitiva, una valoración emocional y también una evaluación social a través de test. Pero luego no diferenciamos, por ejemplo, grupos de lumbalgias, grupos de cervicalgias. Está también demostrado que cuanto más heterogéneo es el grupo y más... Porque también se piensa que tienes que juntar a los de 50, tienes que juntar a los de 30, no. Cuanto más heterogéneo es el grupo y más diferencia hay también entre lesiones, suele funcionar mejor. Y luego la sensibilización central, bueno, pues es un término que nosotros estamos en contra de que se diagnostique, digamos, sensibilización central, porque no es algo como podría ser un diagnóstico, ¿no? Se puede usar un poco más para igual clasificar al paciente, pero como un diagnóstico no consideramos que sea. Entonces, sí que tiene componentes nociplásticos estos pacientes, los que entran en los programas. Lo que decíamos, igual para dolores nociceptivos, neuropáticos, pueden funcionar otras técnicas, como por ejemplo, hemos hablado de todas las epidurolisis o infiltraciones que se hacen en unidad del dolor, neurocirugía y demás,
Eso para ese tipo de dolores funciona muy bien y la evidencia científica lo dice, pero claro, hacer eso de manera masiva para pacientes que tienen dolor crónico con componente nociplástico, bueno, no es que lo diga yo, habéis visto un montón de estudios que dicen esto no funciona ahí. Entonces, ¿tienen componente nociplástico los pacientes que van al programa? Sí, porque también en la primera consulta es una de las cosas que valoramos, que el dolor, hay varios test, el Pain Detect, hay varios test que te van a decir, que te van a encasillar al paciente más o menos en qué tipo de dolor puede estar. Y luego, claro, lo que tú hablas con él y lo que él te dice y cómo evaluar la historia también puede influir en pensar. Nosotros si recibimos un paciente que se ha roto un dedo, pues evidentemente aquí no te podemos ayudar. Eso te lo va a tratar el fisioterapeuta del hospital. Entonces sí, tiene que haber un componente nociplástico, digamos. Vale, gracias. Hola, buenas. Mira, yo quiero preguntar a Javier o a ambos qué estrategias o de qué manera trabajáis la dependencia que se crea a veces entre el paciente y el terapeuta, cualquier profesional, ¿no? Porque al final trabajamos a nivel multidisciplinar, sobre todo cuando se crea cuando hacemos tratamientos individuales y cuando son grupales, quizás aún más, ¿no? Y más en población envejecida, con deterioro cognitivo leve o sin él, y que además a lo mejor no tienen soporte familiar o soporte social para mantener el tratamiento después de acabar el programa. Supongo que hay un seguimiento, ¿no? Una reevaluación, a lo mejor volvéis a programar, pero claro, eso se prolonga en el tiempo, ¿no? Y se crea una dependencia, ¿no? Que cuántas veces escuchamos, es que si tú no estás, no ho faré. És aquell cor que ha ficat a la primera xerrada la Mireia. És aquell cor que ha ficat que, clar, és com aquesta paraula que també diuen a vegades de kinesiofòbia, que ha repetit ell ara, que la gent té por al moviment, però després quan se comencen a moure, quan veuen que realment la fisioteràpia funciona i el que has de fer funciona, el pacient amb tu té molta complicitat. Sí que, almenys la meva experiència, que després de l'hospital, dels nostres ingressos, que a vegades són ingressos que es perllonguen bastant i la relació és molt bona, també si hi ha un problema social o hi ha aquell pacient que dius tu que cognitivament està força bé, que no té massa deteriorament, el contacte i la interacció sempre és més forta. El que fem nosaltres llavors és la reavaluació i quan ja està donat d'alta pel motiu que sigui, nosaltres tenim i funciona molt bé un hospital de dia, un centre de dia que continuen fent teràpia un parell de vegades o 3 a la setmana en funció d'on viuen, de les característiques socials, si pot venir, si es pot desplaçar. I aquesta trencar el cordó de forma progressiva en un hospital de dia fent teràpia o cognitiva o només física, si només és física o combinada, a nosaltres ens funciona molt bé amb aquests pacients geriàtrics que donen les característiques, o ara es diu el perfil, de poder ser usuaris d'aquest centre. Continuem estant vinculats amb el pacient, però de forma més ambulatòria. Claro, nosotros, mira, esto me viene bien que me ha pasado como a Carlos una cosa que no he comentado. Nosotros luego, hemos hablado de la atención primaria, nosotros luego hacemos un programa de continuidad en los CEAS, en los centros cívicos del ayuntamiento. Tenemos en Valladolid, hay 23 centros cívicos, CEAS, en los que los pacientes siguen haciendo ejercicio, cuidan su salud. Nosotros en Palencia hemos empezado hace 1 año y medio y ya tenemos 4 CEAS con más de 100 pacientes que siguen yendo después del programa a mantener el grupo, a mantener su actividad, su ejercicio. Nosotros ahora, por ejemplo, en Palencia estamos, para que arranque bien, estamos yendo nosotros, pero la idea es que, como lo han hecho en Valladolid, paciente experto, hay varios pacientes expertos por grupo, y ellos se organizan y son independientes ya de nosotros, aunque tenemos relación porque ellos vienen a la unidad a aprender ejercicios nuevos, o cosas nuevas, cosas que puedan implementar ahí en sus CEAS, pero el grupo ya está en la comunidad y no depende de la unidad nuestra. Vale, gracias. Nos quedaba una pregunta por aquí. Ahora sí, sí. Bueno, como expertos en dolor crónico que sois, tenía la curiosidad de saber si existe evidencia científica con el uso de la electroterapia en pacientes con dolor crónico.
Jo només, el meu tipus de pacients, l'electroteràpia moltes vegades que no sé o desconnexi algun tipus d'evidència científica o treball que demostri la seva eficàcia o el percent d'eficàcia. Moltes vegades fa efecte placebo, o sembla que li estàs fent una altra cosa, quan l'important són les mobilitzacions, l'exercici terapèutic, el mobilitzar-lo, l'incentivar-lo, l'ajudar-lo, el tractar-li aquell dolor físic i aquella lesió puntual, que moltes vegades, que no em fiques corrents, les corrents ells no entenen que com una cosa més aviat de placebo. Desconnexe algun treball o alguna evidència científica en aquest sentit, que estaria bé, si no hi és, fer-la per demostrar que realment no funcionen. Estaria bé fer-la, si no s'ha fet. Sí que hay algo de evidencia, ¿no? Yo que conozca, León Quesada es un médico que trabaja con electroestimulación, o sea, TDCS o a nivel o magneto, y sí que hay estudios, trabaja en Harvard, en la Universidad en Estados Unidos, sí que tiene publicados estudios con este tipo de corrientes en dolor crónico y con beneficios, pero no con, yo que sepa, tampoco con corrientes clásicas. Digamos. ¿Pacientes geriátricos no? En general. No. ¿Dolor crónico? Sí, dolor crónico. Pero bueno, yo cuando hablo de dolor crónico hablo porque nosotros tenemos pacientes de 86 ya. Y tenemos pacientes de 18. O sea que, pero también tenemos pacientes de geriátricos. No sé si estos estudios de León Quesada, en qué franjas de edad. Vale. Pero sí que con TDCS sí que tiene evidencia. Gracias. Suposo, Eva, que potser també no utilitzeu tanta electroteràpia perquè el perfil del pacient que teniu, al ser un pacient complex, a vegades també tenen dèficit de sensibilitat, pacient amb ictus que tampoc tenen una fàscia. Hi ha poc feedback amb el pacient de com està tolerant l'electroteràpia. Llavors, potser per això també... És senzillament el fet de que si el pacient t'ho pot preguntar, ell t'ho demana, inclús t'ho demanen els familiars, que si li fiquessis corrents aniria millor, que és la percepció aquesta, no és que funcioni o no funcioni, és la percepció de que si no li fas alguna cosa d'electro, aquell dolor i aquella cosa no millorarà. Que electro no saben el que és exactament, és ficar-li un cable. Per això dic que l'evidència, si no hi s'hauria de fer, no al revés de que funcioni, sinó que no funcione, per poder dir, doncs mira, no te la fico perquè no funcione. Ja. Per això. Sí, ¿y alguna pregunta más? No. Vale, hola. Ambos exponentes han hecho énfasis también en la parte espiritual cuando tratamos del dolor. ¿A qué se refieren con eso y cómo la fisioterapia aborda eso? M'entens? Sí. Jo he parlat de l'espiritualitat, del fet espiritual del pacient, perquè, com pacients geriàtrics, sobretot els que jo tracto, el fet de la mateixa percepció del dolor, de valorar aquell dolor, hi ha gent no que tingui un umbral de dolor molt alt, sinó que és com a més poc reàcia en aquell sofriment. Hi ha gent que està sofrint molt i el seu estat espiritual li diu que ha de patir, per exemple, o que ha patit ara i la seva experiència prèvia, el que té ara, per exemple, no és comparable amb el que ha tingut, compara els dolors que ha tingut. I el fet espiritual és que a vegades hi ha gent, jo m'he trobat molts pacients que estan resant, els pacients geriàtrics, els pacients de centres aguts, la majoria no hi ha cap que resi, i que tenen aquest sentit d'espiritualitat, de que creuen en alguna cosa, que el fet que estiguin patint encara per ells suposa com una cosa, entre cometes, normal, que són grans, tenen dolor, tenen molts atxaques, tenen moltes coses i que, per tant, tenen que sofrir, tenen que tenir dolor. És aquesta part espiritual que a vegades també amb gent, sobretot gran, encara existeix, encara la percebim. És això el que volia explicar. D'acord, moltes gràcies als ponents. Dono 4 indicacions als assistents abans que ens despedim. Bé, si utilitzeu les xarxes socials, recordeu i voleu fer una miqueta de promoció del dia i de la jornada, fiqueu #geriatriacfc. Us recordo també puntualitat a les hores d'entrada dels descansos, és a dir, que ara el proper descans serà fins a les 3 que entrarem a la sessió de tarda, però a les 2:45
hi ha una trobada dels col·legiats i la Junta de Govern qui vulgui. Suposo que serà... On és la trobada, Ingrid? És aquí al hall? Aquí al hall. I res més. Demanar-vos també que ompliu les enquestes que teniu a les carpetes i us deixo amb el Lluís Soto, que us farà una presentació del llibre. Gràcies.